presencia en este espacio maravilloso. Quiero agradecer en primer lugar el trabajo maravilloso del Centro Editorial y de la Universidad Nacional por haber apoyado esta obra titánica de recoger muestras de textos que vienen siendo registrados desde 1983, cuando comencé a trabajar en el estudio de esta lengua, la lengua carijona. Celebro que Nuris esté aquí compartiendo el escenario. Hemos trabajado con Nuris más o menos 3 años acompañando a la comunidad carijona y es un honor poder recibir este material tan maravilloso con ella. Bueno, los carijonas no son una comunidad que en principio sea conocida, a pesar de que en la vorágine ya encuentran algunas manifestaciones. ¿Sí? Ellos, al lado de los Huitoto, la gente de centro, estuvieron recorriendo las regiones entre los ríos Apaporis, Yarí, Alto Caquetá y Medio Caquetá. Tienen una historia de conflictos con la gente de centro que los hizo, pues que terminó diezmándolos muy rápido al lado de lo que fue la gran problemática del caucho. La economía del caucho también fue otro de los contextos en los que los carijonas sufrieron una debacle demográfica entre finales de 1800 y comienzos del siglo pasado. Yo tuve la oportunidad de recibir del profesor Roberto Pineda Camacho la indicación del vacío que había de información de la lengua carijona y del pueblo carijona, y pude además conectarme con el investigador Helmut Schindler del Museo Maximilian Museum de Múnich, y logré, con una coincidencia providencial de que mi padre, Víctor Julio Roballo, tuvo unos clientes que manejaban una compañía aérea que servía en Miraflores el comercio de víveres y de gasolina, y casi que me llevó allá a la región diciendo, este es un recomendado mío. Los dueños de la empresa en el 83 me llevaron al Miraflores Guaviare, y pude entonces, en mejores manos no pude estar. Y desde entonces tuve la oportunidad de trabajar, sea con los Carijona de Puerto Nare como los de La Pedrera y Mariápolis. Mariápolis es un puerto en el medio Caquetá, entre Araraquara y La Pedrera, y ahí llegué con la compañía de un asesor carijona que me acompañó, Horacio Carijona, que aparece en el libro al lado del director del Instituto Caro y Cuervo. Con él estuvimos entonces recorriendo el río y me presentó a su familia en Mariápolis, y el abuelo AJ Joaquín Carijona me cantó los cantos que había en este punto de asentamiento de los Carijona. Cuando yo comencé a hacer el análisis de los sonidos de la lengua, pues eché muy de menos estas canciones porque tenían el sonido P, que no aparece en todo lo que yo investigué de la lengua. Yo construí un alfabeto a partir del análisis fonológico y este sonido no estaba, y pude en ese viaje a Mariápolis preguntarles de dónde tenían estas canciones. Me mencionaron a los Cavillarí, que son del grupo de la familia lingüística arawak. Los carijonas son de familia lingüística caribe, vienen de la zona de Guayanas, migraron por los ríos, sea el Guaviare, sea el Baupés, y entran en la región y se alían con los Cubeo, que son tucanos orientales, y se alían con los Cavillarí, y de ahí entonces les consulté a los Cavillarí y me dicen, teníamos un acuerdo con los Carijona, que era que ellos nos daban herramientas metálicas y nosotros les dábamos gente. Y este tipo de intercambio
tuvo mucha fuerza en la zona del Alto Río Negro, porque había un comercio de esclavos y los Carijona participaron entonces como intermediarios de esos bienes, y lo que vine a descubrir es que esas canciones que tenían sonidos distintos a los de la lengua carijona habían sido enseñados por los cabillarís y eran una manera de cerrar ese acuerdo. Estos instrumentos tan fundamentales para la supervivencia como las herramientas eran una forma de mantener la reproducción cultural y poblacional, y al mismo tiempo eran agradecidos entregando o eran compensados con gente. Me contaron los cabillarí que visité, que en ese tiempo habían llegado al río Mirití, afluente del Caquetá, que uno de sus jefes llegó el momento en que ese intercambio los estaba desangrando y se negó a hacer el negocio, ¿sí? Pero lo que me quedó muy claro es que esos cantos hacían parte de un ritual mayor donde era un sello, una legitimación de ese acuerdo. En los años 80 le comenté al profesor Fernando Urbina de esa historia, que nos honra con su presencia, y Fernando al poco tiempo publicó el artículo que se llama Un ritual para sellar la paz, y ya no es entre carijonas y cabillarís, sino entre huitotos, entre muruis y carijonas. Y solo hasta hace 3 años pudimos, con la colaboración de mis estudiantes que han estado presentes en todo este trabajo de 40 años de recolección y de descripción de la lengua, y gracias a una investigadora de la lengua murui, Kasia Wojciak, que nos prestó unas grabaciones del canto que llaman ellos carijona, canto de carijona, que no es en lengua carijona tampoco. Con esas grabaciones, David Guerrero, uno de los estudiantes que han trabajado en el semillero, David llevó esas grabaciones y puso unas de ellas en donde hay unas palabras no son carijona, pero que tampoco son huitoto, marillé, pimari, marillé, y con esas 3 canciones que mostró que tenían palabras de este estilo, inició una conversación con el abuelo José Romero. De ahí salió el reconocimiento de algunos de esos cantos. Esto yo lo conozco, esto se baila así, esto es en otra lengua, pero esto es lo que nosotros conocemos. Hasta ahí fue el reconocimiento, hasta el punto de que dijo José, esta palabra que están diciendo ellos es muy parecida a la de nosotros, yuyuina es forúnculo, y lo que estaba cantando en murui era yadore. Hablando con el lamentado colega Eudosio Becerra, profesor de la universidad, de mi departamento de lingüística, insistiendo con muchísimos de los hablantes que conocía, por lo que esto era no carijona, no era murui, y resulta que el texto de la canción murui estaba hablando del forúnculo, y eso mismo fue lo que nos dijo el abuelo José Romero, es que esta canción es la del forúncula, todos tienen que cantarla para que eso no les haga daño. Total, con esa ayuda de Eudosio pude cerrar como todo el círculo y entender que después de las guerras intertribales, y distinto a la versión que tenían los murui de que hubo un acuerdo de paz, para los carijona este fue un momento de descubrimiento de que sí habían logrado hacer la paz en la medida en que encontraron que ambos estaban sufriendo de una enfermedad que era el forúnculo, y podían, con sus propias músicas y adaptando la versión carijona seguramente al texto murui, hacer un solo ritual que exorcizara ese mal. O sea, y la conclusión pues obvia es, la paz consistió en encontrar un enemigo común y dejar de hacerse daño entre ellos y lograr consolidar una alianza que los muris celebran, los carijona no de la misma manera.
pero digamos que paso por alto los detalles del libro, pero el libro trabaja la mitología, las crónicas, historias de vida y llega al tema de los rituales y esta problemática, los datos con los que reconstruí esta situación aparecen allí planteados. Pero entonces la fortaleza entonces es que esto está en manos de los amigos Carijona, está ahora en manos de ustedes y el momento de reflexionar sobre este aporte a la resolución de diferencias y a finalizar una historia de violencia con unos acuerdos y lo que es hoy un festival de celebración de los Murui y que se ha venido extendiendo entre la gente de centro, los otros grupos. Entonces quería resaltar ese punto. El libro es muy explícito en toda su construcción, es un trabajo de equipo muy importante, 6 tesis de pregrado, una tesis de maestría, premios de la mejor tesis de grado, premios de la mejor tesis de maestría, convocatorias ganadas con el Ministerio de Cultura. Hay 10 años de trabajo intenso, además de los que yo hice por mi cuenta y de lo que terminamos haciendo hace unos 4 años con Nuris, de donde sale parte de las artes de este libro tan hermoso, en los talleres con la comunidad Carijona, donde ellos hicieron los diseños, donde un artista gráfico, Jason Castillo, maravilloso artista, dirigió el taller de diseño gráfico y que pudimos con la ayuda del diseño de nuestro centro editorial convertir en este libro hermoso. Pues yo creo que he hablado bastante. Nuris, si nos quieres contextualizar un poco lo que representa este libro y los otros en que hemos trabajado, que es como la biblioteca Carijona de los Carijona. Sigue. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, profesor Camilo, por invitarme a este espacio. Celebro esta belleza del libro, de historias, de trabajo de décadas y de la capacidad de crear un semillero. Acá llegó Felipe, qué alegría. Bueno, quiero destacar de este libro la profundidad histórica del trabajo del profesor Camilo Roballo, las voces de la gente. Es un libro donde aparecen las narraciones bilingües de una lengua en peligro de desaparecer, de un pueblo con 525 personas, pero solamente 210 que viven en Puerto Nare, que es el resguardo más consolidado de este pueblo. Destaco lo que significan esos viajes hasta Miraflores, porque para llegar a Miraflores hay que hacer un viaje largo, de embarcarse hasta San José, tomar, en esa época tomábamos un DC3, que lo descontinuaron por el peligro, recuerdo ahora a Roberto Franco, pues por lo que significaban esos viajes, y luego embarcarse en la canoa, y el profe en su época tenía que entrar en una larga caminata selva adentro para lograr escuchar unos cantos que ya pocas personas iban a conocer y traerlo hasta acá. Cuando un bosque está desapareciendo, lo que se suele hacer es crear viveros y semilleros para rescatar las semillas, y creo que eso es lo que ha hecho el profe Camilo, crear un semillero no solo entre sus estudiantes, sino que con la serie de proyectos que se han hecho, se ha creado también un semillero en la comunidad. Yo conocí al profe Camilo en el ICANN, llegó un día con 2 indígenas, Carijona, el capitán Fiber y Martín Narváez, que caminaban como si el cemento fuera más duro de la cuenta. Llegó preguntando quién podía ayudar con la sentencia T080, porque además de los conflictos locales, estaban viviendo un conflicto de una guerra cruel que tuvo lugar después de la época del caucho. No bastó
2 oleadas de caucho que duraron hasta la década de casi del 70 hasta el 68. Y luego llegó la coca y con la coca llegó la guerra entre las guerrillas, el ejército, está también allí narrada esa cruel masacre que se llevó la vida del último Payé Carijona. Y después de esto vinieron las fumigaciones con glifosato y esta sentencia pedía un proceso de reparación cultural, de etnorreparación, y llegó el profe con el capitán y el vicecapitán a pedir ayuda para saber cómo esta sentencia de la Corte Constitucional podía tener un asidero. Y bueno, ahí me enganché yo y todavía no me he soltado y empecé a ser parte de un equipo en donde pues los desafíos continúan. El profe hace alusión a la sentencia y el proceso que surge allí y ha sido ya desde el 2018 que ha habido un trabajo persistente en el que además de la investigación académica que está aquí plasmada, hay otras historias y otros relatos que se han enlazado a partir del proceso de reparación cultural, el trabajo de los estudiantes del profe Camilo, otras cuantas becas del Ministerio de Cultura y un proyecto PIVA que surgió de la manera más desconcertante porque básicamente le dijeron a los Carijona no hay plata para repararlos, pero si ustedes quieren, armen un proyecto y concursen. Entonces ahí nos vimos en la tarea un equipo de apoyar y aunque la sentencia no se ha cumplido y no ha finalizado el proceso de reparación, sí creo que el que ellos hubieran ganado ese proyecto dio lugar a un proceso interesante en donde, es duro decirlo, pero casi el proceso de reparación ha sido agenciado por ellos mismos y no por como debería ser, por el Estado colombiano, por las fuerzas que los agredieron. Y ese proceso de reparación ha implicado pues la recuperación de cantos, de historias y una relación intercultural que se ha mantenido y de colaboración. Quiero destacar eso de este trabajo, que detrás de estos relatos e historias hay otros relatos de participación, de agencia, en donde el profe ha contribuido en esos semilleros, en la creación de esos espacios de siembra, de crianza, de las voces de Carijona en su propia lengua. Me encantaría si Fernando toma la palabra. Quizás un punto que quiero recalcar es que los Carijona habitaron tradicionalmente la zona aledaña a la sierra de Chiribiquete, a la serranía de Chiribiquete. El río Cuñare divide en dos, ¿sí? Es un afluente del río Yarí y esa es la región que ha sido pues ampliamente difundida en los últimos años como un centro maravilloso que recoge una riquísima pictografía, una galería inmensa. Ha habido un gran cubrimiento mediático y un poco de investigación arqueológica, pero pues todavía estamos en pos de saber más, pero pues me encantaría que tomaran la palabra y aprovecho que está aquí el profe Fernando, adelante. Bueno, muy buenas tardes. Encantado de estar acá en este lanzamiento porque eso para mí es como comer arequipe, que es mi dulce preferido, ¿no? Y eso por una razón muy elemental. Vengo siguiéndole la pista a un baile que acostumbran a hacer los huitotos
así se les conoce comúnmente, pero propiamente se les denomina hoy Muruy, que es su nombre endógeno, por decirlo así, su nombre propio, ya que Huitoto es un calificativo, ¿no? Es una palabra proveniente precisamente del Carijona, porque algunos de los grupos sobre los cuales principalmente predaban los Carijona para tomar prisioneros y venderlos como esclavos, eran precisamente estos grupos Muruy, y ellos los llamaban Itotos, que quiere decir enemigo, prisionero, esclavo, mercancía en último término. No eran gente verdadera y por eso se podía hacer con ellos lo que se quisiera. Es un principio racista que está en todas las culturas, de manera que la prueba es la señora esta que habló en estos días por ahí, que se cuenta mucho, que pronunció la palabra, ¿qué hace esta indiada acá? Y por eso la palabra indiada se volvió famosa en Colombia en estos días y está tomando un cariz positivo supremamente interesante. Bien, el hecho es que mi propósito era averiguar cómo ocurrió, por qué los Huitotos, o sea, los Muruy, siendo los peores enemigos de los Carijona, hacen baile de Carijona. Es como si los nazis hicieran baile de judío, o los judíos hicieran baile de nazi, eso no tiene sentido, o que cantaran canciones de judíos los nazis o al revés, es por el estilo. ¿Qué sucedió para que eso ocurriera? Y el hecho es que en un determinado momento, dos tribus que se peleaban entre sí, teniendo como frontera el Caquetá, la una Carib y la otra Muruy, pues se dio una circunstancia súper especial, y es que un jefe Muruy mató a un guerrero Carijona y capturó a sus dos hijos pequeños. Y uno se pregunta, ¿qué hicieron los Huitotos con los niños? ¿Qué hubiera hecho un Mancuso, un Don Berna o un Jorge 40 con unos niños prisioneros? Los hubieran llevado seguramente a una plaza pública y los hubieran picado con una motosierra vivos, como lo hacían hace 20 años. ¿Qué hacían los Muruy? Pues los Muruy adoptaban a los niños caídos, es decir, prisioneros, ¿no? Cuyos padres habían caído en combate, y los criaban como hijos propios del jefe. Y los chicos se encariñan tanto con el jefe porque los trataba muy bien, mejor que su padre de sangre, que cuando el chico es adolescente, dice, voy a acabar con esta guerra. Se escapa, porque de todas maneras era un rehén. Va donde su familia de sangre, convence al jefe Carijona de que haga la paz con el Huitoto, regresa y convence a su padre adoptivo de que haga la paz con el Carijona y hacen la paz. Y la sellan, según la crónica que me contó el abuelo José Vicente Suárez, Muruy, la sellan intercambiando bailes y canciones. Por eso los Huitotos de ahora hacen baile de Carijona y cantan canciones de Carijona. ¡Qué ejemplo para los colombianos! ¡Qué ejemplo! ¡Qué maravilla! Bueno, ya hablé mucho. No sé si alguien más quisiera hacer una intervención, algo más. Bueno, quizás tenemos todavía un rato. El texto, Nuris alcanzó a decir algunos de los contenidos muy coyunturales, muy de la tragedia de la masacre. Hay un relato sobre eso que viene como parte de la actualización de qué ha sido la economía de la coca. Entonces hay un relato muy hermoso y tremendo, desgarrador, porque habla del proceso de asalto que hicieron a la región. En ese momento pues era economía coquera y llegaron a tomarse el pueblo de Miraflores en aviones
un avión militar y helicópteros y van allá al punto de Puerto Nare encapuchados a masacrar a la gente con lista en mano. Está la historia ahí. Pero así como hay algo así de dramático, también hay una historia mucho menos dura de un joven, un adolescente carijona, que como sus parientes se han casado con los Perea, una familia del Cauca, afros, que han sido primero empleado del gobierno, del correo, y ha conocido toda esta región y termina diciendo es mucho mejor trabajar con el caucho que trabajar con el gobierno. Se busca una mujer carijona y con ella seducen a sus parientes del río Paporis, los llevan aquí y allá. Hay esa historia en una de las crónicas, la crónica más importante que tenemos de lo que sería desde que comienzan los tiempos para los carijona alrededor de la serranía de Chiribiquete y que termina cuando con ese parentesco creado con el señor Perea emigran porque no quieren separarse ya de este aliado. Entonces emigran a La Pedrera. Crean entonces unas familias de las que pude conocer a algunos de ellos. En Leticia llegaron unos y otro señor que muy joven de Puerto Nare es castigado porque estaba molestando a las muchachas y lo mandan a buscar mujer al lado del Caquetá, o sea, de la Paporis. Entonces hay un camino que recorrían los Perea y los trabajadores de los Perea recogiendo caucho, recogiendo pieles, y hay una historia muy hermosa de este señor mayor contando sus aventuras juveniles y cómo fue el recorrido por estos afluentes del Apaporis, el Tacunema, del Baupés, y atravesando los afluentes del Yarí, el Cuñaré, desembocar a lo que todavía era la colonia Araraquara y los retenes militares. Y bueno, es una historia muy hermosa. Hay unos textos, bueno, incluso hay uno, el cierre de ese libro es una canción de reggaetón que Nuris alcanzó a oír cómo fue gestada. Hay una canción de Joe Balvin que tiene como tema Mi Gente, y Mi Gente, pues gente, carijona quiere decir gente, carijona como muchos de los otros etnónimos quiere decir persona, gente, somos los propios, ¿sí?, que venimos de esta tradición, pero somos todos gente y algunos tenemos cercanía con algunos animales, con unos seres tutelares, pero todos somos gente. Y en ese vínculo, entonces, los carijona deciden asumir su papel de personas y tratan con los seres mitológicos. El primer texto lo muestra muy bien porque Kuwai es ese ser primordial y aparece allí toda su proyección sobre el mundo, cómo crea la mujer, ¿sí?, cómo tiene que competir con el chulo, que es el rey gallinazo, que es el dueño del mundo, el de la vida y de la muerte, y logra capturarlo, y él es el héroe de los que van a crear a los humanos. Entonces ese primer texto abre todo el libro y muestra que los carijona, a pesar de su trayectoria caribe de allá de las Guayanas, en esos 8 siglos aproximados que pudo durar su travesía de las Guayanas hasta esta zona de Chiribiquete, se han apropiado de esas tradiciones arawak, del ritual de Yurupari, ¿sí? Y entonces están aquí recuperando unas tradiciones que hoy podemos reconocer muy ligadas a su lengua, porque no abandonaron esa tradición lingüística caribe y en cambio sí recuperaron estas formas de adaptación regional que son el sistema de parentesco,
porque tienen un sistema de parentesco que pertenece a esta región cultural baupesina. Los temas también mitológicos, como decía, los rituales. Entonces, aquí van a tener reggaetón, van a tener los rituales del baile de Carijona, van a tener los rituales más propiamente carijonas, que gracias a David en ese semillero de lingüística pudieron beneficiarse de un apoyo de la universidad para ir a hablar con la señora Lucía Carijona. Y tenemos otras historias, o sea, es un rico, una mezcla, un surtido de géneros literarios que tiene muy presente pues la importancia del ritual en estas culturas. ¿Quiere, Nuris, anotar algo? Que así como el libro enlaza historias, también hay que destacar que los carijonas son unos enlazadores de mundos, ¿no? Que han sido capaces de estar con las caucherías, luego la coca, luego ahora hay otros boom, los bonos de carbono, y se pregunta uno por la lengua. Ahora ya con 14 hablantes, bueno, de los que yo conozco y lo que significa la pérdida de una lengua. Dentro del proyecto PIVA, una experiencia, creo que ha sido la experiencia más tremenda de mi vida, haber ido a la selva 10 días y vivir ahí de la cacería, porque se nos acabó la comida que llevábamos a los pocos días y nos tocó empezar a comer de la cacería, mico, pava, lo que lograba cazar los indígenas, pero también cómo nombraban la selva y saber que quienes ya no hablan la lengua ya no pueden nombrar ese mundo, ya los árboles ya quedan en silencio cuando no está la lengua, pensar el porvenir, creo que esa pregunta la deja este libro, como así con la última canción del reggaetón es como un intento por seguir enlazando mundos, pero ¿cuál es este porvenir, profe, de la lengua? Sí, pues bueno, esta es una situación que comparten los Carijona con la mayoría de los grupos minoritarios. Y lo que obedece su respuesta ha sido: nos quedamos con los rituales, nos quedamos con la lengua como la que nos permite transitar estos mundos, literalmente poder vivir el viaje que hizo Kuwai al cielo, porque en ese mito hay una visita, el personaje principal va a buscar recuperar a la mujer, va a recuperarla a donde se la llevó el rey Gallinazo, y lo que hace es ir a participar en un ritual, recibe el traje ceremonial de los patos, y con los patos agujos vuelan al cielo, allá a la casa del chulo, y él ahí con su magia logra reconquistarla y traerla de nuevo a esta tierra. Los Carijona, los Murui, los Yucuna están conservando esos rituales. Falta ver cómo entienden los rituales, pero el solo hecho de transformarse con sus vestidos, de transformarse, trascender este mundo a través del canto y la danza, esas son las estrategias que están usando, ¿sí? Están usando los vocabularios para identificar su territorio, pero no están usando la lengua como el medio de comunicación cotidiano. Entonces están manteniendo la lengua en ese sentido ritual y de denominación, que es el que les permite trascender los mundos y sentirse carijonas cuando están ataviados con sus trajes, ¿sí? Cuando están con sus coronas, con sus plumas, cuando están produciendo música con sus instrumentos. Ahí es donde está viviendo la lengua todavía. Entonces, nosotros hemos visto en Occidente
cómo los cambios de las lenguas son graduales, pueden que las invasiones cambien las lenguas autorizadas, cómo tratan de bloquear en los Estados Unidos el uso del español, porque es una fuerza avasalladora, pero digamos aquí están pasando cosas muy, muy masivas, de pronto esta es la lengua que compartían nuestros abuelos que fueron sometidos, hoy es el español el que nos sirve para defendernos económica y políticamente, pero entonces la decisión que no es explícita es conservamos el vínculo con nuestra etnia, con nuestros antepasados, con los rituales, ¿sí? En los bailes, celebrando a Kuwait, celebrando al Paparure. La carátula del libro responde a esos llamados del diálogo entre los que atraviesan los mundos, en este caso el Paparure de un lado, el que está a la derecha, que es el personaje Carijona, y el personaje que se llama el Murero, que es el que pertenece a la tradición arawak y tucano. Bueno, creo que hemos cumplido en nuestro... Sí, por allá hay una voz, no sé qué dice aquí la... Claro, tenemos tiempo para preguntas. Por este ladito, si quiere, profe, se lo acerco. Es para que no vaya a pitar de pronto. Solamente ellos, ¿qué es lo que producen actualmente o históricamente, cómo ha sido su vida económica o su vida productiva? No. Bueno, no, los Carijona tradicionalmente han sido cazadores, recolectores, horticultores, ¿sí? Pero estuvieron envueltos en estas redes comerciales que trabajaban con las mercancías y las herramientas, ¿sí? Hay muchos elementos históricos de sus vínculos hacia el Piedemonte, hacia la zona portuguesa, hacia el Brasil, y pues con los grupos, lo que mencionábamos con los Caviarí. Pero Nuris tocó un tema muy importante que fue el tema del curare. Nuris, dentro de los temas que iluminó en su doctorado, en su tesis de doctorado, está esta en particular, que es uno de las fortalezas tecnológicas de los Carijona. Si nos cuentas algo. Sí, tengo entendido que con las misiones una posibilidad de pago para conseguir siervos, para poderse mover los misioneros en la selva, era aportar algún tipo de pago. Y algo que valoraban mucho los pueblos indígenas de la región era el curare, un curare muy bien hecho que sabían hacer los Carijona. Entonces los Carijona entregaban el curare, a cambio de eso recibían mercancías, y fue así la forma como los misioneros lograron de alguna forma establecerse